Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad y nos complace saludar a nuestros televidentes y darle la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de Nicolás Rodríguez Hoyos, integrante del Comité de Paro Cívico de Buenaventura, y hoy nos acompaña de manera especial porque vamos a tratar el tema del 19 de febrero, fecha en la que se conmemora en Buenaventura por parte del movimiento cívico lo que se conoció como la marcha para enterrar la violencia y vivir en paz y con dignidad en el territorio. Nicolás Rodríguez Hoyos es uno de los artífices de lo que entonces comenzó a denominarse desde ese momento el Comité de la Marcha, pero en ese momento, en 2014, el evento se realizó liderado por lo que entonces era el Comité del Agua. Así que aquí estamos haciendo un poco de historia y refrescando la memoria y mostrando cómo al día de hoy, todavía en el año 2021, este movimiento sigue recordando esos momentos que han hecho historia y que han marcado de manera profunda el devenir de Buenaventura durante estos ya más de 7 años, a partir de ese 2014. Pero esto es una evidencia de que la lucha tiene muchos años en Buenaventura. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida a Nicolás acá al canal Yuvarta Televisión y a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Muchas gracias, compañero Erzain. Lo llamo compañero porque usted ha tenido la buena manera de acompañarnos siempre en estos procesos, ¿cierto? Nosotros convocamos para el 19 de febrero del 2014 la gran marcha y no esperamos que tuviera esa acogida. Pero me quiero ir más atrás. Antes de eso, nosotros estuvimos recogiendo las firmas para el referendo por el derecho al agua, que nos los tumbaron en el Congreso, el senador de entonces, Roy Barrera, nos declaró que no era fundamental. Pero entonces nosotros seguimos proponiendo para que tuviéramos agua en Buenaventura y siguió el Comité del Agua, que es el Comité de Defensa y Salvación de Buenaventura, porque llegaba gente con muchos problemas, que no solamente teníamos agua, sino que teníamos problemas de que no teníamos hospital, de que no teníamos una buena educación. Entonces, la violencia en ese entonces estaba mucho más crítica que ahora. La violencia tenía un pico altísimo que se nos habían generalizado las casas de pique, ¿cierto? Entonces, hubo un grupo de mujeres que le asesinaron a un joven allá en Muro Justi, y estas mujeres cargaron a su difunto por toda la Valencia, lo llevaron hasta el centro de la ciudad y se lo llevaron al alcalde de ese entonces, Bartolo Valencia, señalándolo que ese joven no era de ningún grupo y que no pertenecía, porque en ese entonces también, como ahora, se acusa de que los alcaldes patrocinaban grupos para tener calmado un sector de la comunidad. Eso lo decían. Eso lo hicieron esas mujeres y eso nos llenó de valor a nosotros porque estábamos todos paniqueados aquí en Buenaventura con la violencia que estaba, porque pues no solamente, como siempre, era para el control de las bandas o de los grupos, sino también el control social con los líderes sociales que se hacían, desaparecían. Entonces, pues, nosotros en el Comité del Agua decimos, si estas mujeres tuvieron el coraje de salir a rechazar la violencia de ese entonces llamamos a todo el mundo, como siempre hemos hecho, ¿cierto? Sin tener diferencias políticas, llamamos a todos los políticos de los diferentes partidos. En ese entonces decíamos, la raza, no tenemos la claridad que la raza humana es una sola. Entonces llamamos sin distingo de raza, sin distingo de religión. Participaron todas las iglesias, la católica, la protestante y hasta los musulmanes. Entonces, en ese llamado se hizo la convocatoria para la marcha, para enterrar la dignidad, para enterrar la violencia y vivir con dignidad en el territorio, en paz. Entonces, pues, ahí tuvimos la fortuna de que el hoy Monseñor Emérito de Buenaventura, nuestro hermano mayor Héctor Espalza Quintero, nos acompañara y hizo una convocatoria, y esa marcha después, históricamente, se volvió la gran marcha
para enterrar la violencia y vivir con dignidad en el territorio. En esa gran marcha se le entregaron 8 puntos del manifiesto al gobierno nacional. Hubo que aclarar al alcalde que eso no era en contra, y siempre se ha venido aclarando a la comunidad de Buenaventura que las reivindicaciones iban exigiéndole al gobierno nacional. Entonces, el alcalde, previo a eso, hubo que hablar con él, y él permitió que se enterrara un féretro vacío, pero que simbolizaba la violencia que vivía en Buenaventura, y eso lo enterramos ese día. Y se le entregó a él los 8 puntos del manifiesto, que esos son los pilares ahora para los horcones, ¿cierto? Entonces, lo que creíamos, entonces después de esa fecha, al mes siguiente, el 8 de marzo, vino el presidente Santos, una actividad que participamos en Cámara de Comercio, donde nos anunció de que tenía 400 millones de dólares para solucionar los problemas de Buenaventura, y creó la Gerencia del Pacífico, ¿cierto? Y con esa Gerencia del Pacífico, después esa plata se fue diluyendo, que eran 160 y después 80. De eso salió el plan de choque, donde nos dijeron, escojan 8 obras de lo más prioritario para tener agua en Buenaventura. De esas 8 obras, pues se han ejecutado gran parte. La única que no se ejecutó era la tubería, que según estaba buena, que se iba a hacer una revisión, los 15 kilómetros de tubería, eso no sirvieron desde el primer momento, y hasta la fecha que no, eso, pero lo demás, que era la ampliación de la planta de tratamiento, los tanques de reservorios, ¿cierto? El tramo que hacía falta de 1.3 kilómetros se hizo, que se está utilizando ahora para las fugas que hay. Entonces, gran parte de eso se ha ejecutado. Que no ha quedado muy bien, porque tenemos problemas, y hay que exigir a las pólizas de garantía en la planta de tratamiento, porque esa planta trabaja 6 horas y hay que cerrarla porque no funciona más. Pero desde ahí, con el acompañamiento de nuestro hermano mayor Héctor Eparra Quintero, que ahora el 19 de febrero cumplimos los 7 años de la gran marcha que resultó de ahí, para enterrar la violencia y continuar en el territorio. Entonces, desde ahí, como no se están cumpliendo las necesidades fundamentales, lo que pedíamos en Buenaventura, y eso el clamor de todo, es que nos traten igual el resto de los ciudadanos colombianos, que a pesar de que nosotros producíamos en ese entonces 6 billones de pesos, 5.6 billones anuales al erario, al Fisco Nacional, a Buenaventura no teníamos agua, a pesar de que teníamos todas las cuencas. Y la solución nomás era meter una tubería y hacer las obras esas, ¿cierto? No teníamos una cama hospitalaria porque se había privatizado el hospital, ¿cierto? Público, UCI público, ¿cierto? Entonces, desde ahí comenzamos nosotros con usted, compañero, y todos los que tuvieron a bien regalar su tiempo libre para solicitar y reclamar de la mejor manera los derechos de Buenaventura. Entonces, Nicolás, justamente hoy, cuando nos acercamos ya al 19 de febrero del año 2021, recordamos que han transcurrido 7 años, y todo el recuento que hace usted, pues nos refresca la memoria para los habitantes de Buenaventura acerca de que este ha sido un trabajo largo, y cuando digo este, es el proceso que ha sido liderado por el hoy Comité de Paro Cívico, el cual, fruto de esa lucha social, se expresó finalmente en un triunfo político con la llegada de Víctor Hugo Vidal Piedrahita a la alcaldía, y surge entonces un alcalde llamado alcalde cívico para la ciudad. Y pasados estos 7 años, la ciudad vuelve a tener un pico, llamémoslo así, como lo ha dicho el mismo alcalde, un pico de violencia. Hoy, con esta panorámica y esa experiencia acumulada, Nicolás, ¿qué podemos decirle al pueblo de Buenaventura? ¿Cómo resume usted estas nuevas condiciones, estas nuevas manifestaciones de violencia a propósito de la conmemoración de ese acto que fue en rechazo justamente de la violencia y las casas de pique que conmovieron al país? Listo, voy a procurar ser lo más conciso. Yo soy un empírico, ¿cierto? Yo no tengo títulos de abolengo, pero lo que sí me han aprendido es, en las luchas sociales, uno debe de ser práctico, soy un empírico. Entonces, yo soy pensionado de Puertos de Colombia, y yo considero, y muchas personas,
que han estudiado la situación, el origen del problema de Colombia y de Buenaventura, que fue el caldo de cultivo, el bienvenido al futuro, al consenso de Washington, que se privatizó Puertos de Colombia, donde eso tenía unos ingresos per cápita 10, 20 veces superiores a los que tenemos hoy. Entonces, desde ahí se inicia la crisis social de Buenaventura. Algunos, sin ser Walter Mercado, decíamos que eso iba a incrementar la violencia, la prostitución, las enfermedades, porque la gente se iba a pauperizar, ¿cierto? Algunos decían que desde ese entonces nos llamaban los pelagatos, esos pelagatos no saben nada, están con hambre, esos son comunistas, eso no. En Puertos de Colombia se privatizó Puerto con el cuento de que se iba a generar mejores condiciones de empleo, de que se iba a hacer una mejor carretera. Ahora están chicaneando todavía y que no han terminado después de tanto tiempo, no han terminado siquiera la carretera, para ellos mover sus ganancias. Entonces, la solución o la crisis de Buenaventura se inicia desde el bienvenido al futuro, desde que se privatizan las empresas industriales y comerciales del Estado, que le pagaban bien a sus trabajadores, ¿cierto? Se privatiza la salud. Una empresa que los portuarios se dieron el lujo de sacar a los seguros sociales porque el seguro no estaba bien, nos quejamos de ella y ahora nos damos cuenta que los seguros sociales sería la mejor empresa de prestar la salud a la pandemia que tenemos. Y se privatizó y ahora que se volvió un negocio y es criminal el manejo de la salud de estas empresas privatizadas, desde la ley 100. Entonces, ahora el tiempo nos da la razón a los que le dijimos, se lo dijimos, entonces nos van a venir situaciones y se va a seguir acrecentando la violencia porque no hay oportunidad. Yo decía que nosotros somos una sola raza, la humana, ¿cierto? Pero nosotros nos enseñaron y tenemos que ir a la primaria cuando nos enseñaban la cívica y nos enseñamos que nosotros somos unos animales racionales, ¿cierto? Pero, ¿saben, compañero? Cuando ese animal racional no tiene los alimentos necesarios, se enloquece. Entonces, si a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, no se le da la oportunidad de sacar adelante su familia, y si no tiene con qué mantenerlo, va a hacer cualquier locura y va a ser presa de lo que hay ahí. Yo salí de la empresa Puerto de Colombia después que había una empresa que era la empresa y después la local. Entonces, nosotros tenemos que decir las cosas como son. Y para nosotros, como nos enseñaron los viejos, que para matar la culebra hay que darle por la cabeza. Entonces, el origen de nuestro problema viene del bienvenido al futuro, donde se privatizaron las empresas, donde se pauperizó el ingreso de la gente, donde no hay oportunidades, donde en Buenaventura, además de eso, se acabó la flota mercante gran colombiana, se acabó Telecom, se acabó todas las empresas del Estado que pagaban unos salarios, estaban en discusión, pero frente a lo que hay ahora, sí es una crisis. Y que si no la afrontamos de esa forma, si seguimos diciendo es que nos tienen que traer más policía, y es que nos tienen que algunos se atreven a decir, hay que salir a matar a todos, ¿cómo así? Hay que darle oportunidad a nuestros jóvenes, ¿cierto? No es que estemos conectando con el delito, pero hay que darle la oportunidad a nuestra comunidad, a nuestra gente, y eso no es solamente aquí en Buenaventura, es todo el nivel nacional. Porque dice que aquí están robando las motos, pero en Cali también, y en Bogotá también, y la gente está defendiendo, y no es nosotros asumir el papel que no nos corresponde, de como que tuviéramos el viejo compañero Raín, de salir a darnos plomo entre nosotros. Tenemos que inducir a nuestros próximos gobiernos a que cambien la política del Estado, que no esté al servicio de una minoría que ya se les cayó el telón, que esa política era para mejorar las condiciones. No, es una minoría que se está beneficiando de toda nuestra riqueza y que se le dé la oportunidad a toda nuestra gente de vivir como siempre lo hemos soñado cuando enterramos con usted, compañero, la violencia, para vivir con dignidad en nuestro territorio. Bien, Nicolás, hoy a propósito de esta conmemoración que es llamada por el Comité de Paro Cívico y por las organizaciones que acompañaron y recuerdan esa manifestación, ¿qué paralelo podríamos hacer? Un poco para hacer una mirada de perspectiva, ¿cierto?, hacia esos 7 años. Han pasado 7 años, ¿para qué sirvió esa marcha? ¿Por qué se conmemora año tras año? Y luego llegaríamos al estado actual. No,
Sí, sí. ¿Para qué sirvió esta marcha? Para despertar a la gente. Usted nos recordaba de que de ahí salió, como el gobierno nos prometió 400 millones de dólares, que después fueron 160 y después fueron como 80. Y todavía hay recursos por ahí que no se han ejecutado, que exigimos que se ejecuten, ¿cierto? Por ahí hay recursos de 19 puestos y centros de salud, que solamente se alcanzaron a inaugurar 2, que íbamos a inaugurar 6, ¿cierto? Entonces faltan los demás. Y esos dineros tenemos que ver dónde están para que se ejecuten, para que se den al destino que fueron dedicados, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir moviendo el árbol, como dicen, para que el gobierno cumpla con que nos dé el mismo tratamiento del resto de los países. Entonces, ¿qué pasa? Sería un gran homenaje. Por ahí decían que a Héctor Epalza, que está muy grave, que de pronto se nos vaya al cielo, esos designios que no podemos negar, ¿cierto?, en las condiciones que está. Entonces, él nos decía que él, cuando falleciera, quería que lo enterraran en Buenaventura, ¿cierto? Yo considero, pues, alguien de más proponía de que lo declaráramos hijo de Buenaventura. Yo creo que quien está en el corazón de la comunidad ya es más que un hijo. Y yo decía la palabra de un luchador, ¿ve?, que uno no es de donde nace ni donde muere, sino donde lucha. Y este es Héctor Epalza Quintero, nuestro hermano mayor, que se ganó ese título igual que Gerardo Valencia Cano, que también fue un gran líder por nuestros derechos, ¿cierto? En el momento, yo no quiero desearle la muerte, pero él debe estar al lado de nuestro otro hermano mayor, ¿cierto? Y como él siempre estaba enfrente de las luchas sociales, nos acompañó. Él estaba en el exilio en el momento que nos vino a acompañar porque lo habían amenazado de muerte. Y le recuerdo, nosotros llamamos a los comerciantes que marcharan con nosotros, pero ellos marcharon al mes siguiente, el 12 de marzo. 12 de marzo. ¿Sí? Y después de unos comerciantes que por ahí salieron a protestar, dijeron que hubo 2 muertos. Y de la forma más horrible. Porque ¿qué pasó? Se los enterraron en la iglesia de las Américas, casi a medio enterrar, con los pies y las manos afuera, clamando justicia de los que protestaron. Entonces no podemos decir que esta violencia es de ahora por Víctor. ¿Ve? Víctor llegó, nuestro compañero, con el 27% de la votación. Que los que se creen dueños de Buenaventura, que aún siguen sangrando por la herida, están conspirando para que Víctor no funcione. Porque si el presupuesto de Buenaventura está en 650 mil millones de pesos, aquí se mueve más de 3 billones de pesos, que es mucha plata. Entonces eso pone en riesgo, en peligro, a toda la actividad administrativa de Buenaventura. Entonces lo que tenemos que decirle a nuestra gente, a nuestra comunidad, que no nos desesperemos, que ya estamos recuperando para el próximo año, el 31, Hidropacífico, una empresa muy fundamental, la va a manejar nuestra comunidad con nuestros mejores hijos, ¿cierto? Entonces vamos poco a poco, ¿ves? Vamos solucionando los problemas y que tengamos en cuenta que en las situaciones adversas, pues uno tiene que saber sobrevivir. ¿Ve? Nosotros no nos explicamos cómo la gente sobrevivió los 21 días del paro cuando no había comida, hermano. Pues ahí, entre todos, hicimos la minga, lo que sea, y ahí estaba, con qué pasar el hambre, ¿cierto, compañeros ahí? Ahora, Nicolás, así es. A nuestro pueblo, no solamente al de Buenaventura, sino en general a Colombia, nos han influenciado desde los poderes que tienen el control en el país para que seamos olvidadizos. Se dice, y no pocas veces intelectuales lo han recordado, que Colombia pareciera ser un pueblo sin memoria, o al menos nos han inducido a olvidarla. La manera como agendan los hechos del país, las festividades y estas cosas, incluso las fechas más significativas, pasan inadvertidas porque nos imponen como una agenda de lo inmediato, del día a día, y eso ha ocurrido también en Buenaventura, pero de manera particular, en el caso de la marcha, este comité decidió conmemorarla año tras año. Eso llama la atención, como si hubieran entendido que esa marcha tuvo un significado especial. Hablemos acerca de eso, de esa preocupación por recordar año a año esa marcha. No, y agradecerle, compañero Gersaín,
que usted siempre ha estado ahí, desde un comienzo, desde antes del 14, nosotros hasta hicimos una marcha para las fronteras invisibles que pueden haber en la Galería José Hilario López, un 1 de mayo. Y se nos ocurrió, y en un homenaje a la orquesta de Peregoyo, que nos regaló sus conocimientos artísticos, y ya presentamos a Peregoyo y presentamos a el del Biche, ¿bien? Y eso hizo, para que la gente llegara a la galería, para que nuestras mujeres que tenían la venta de las comidas artesanales, pues, y allá llegamos. Entonces, en esa ocasión también Roberto Lozano Batalla se presentó con una conferencia sobre la historia de la Galería José Hilario López. Ese fue un evento muy concurrido. En esa época en que ustedes, Nicolás, que no eran comité de la marcha, eran comité del agua, incluso el nombre del comité del agua pues es más largo, es comité por la vida, por la defensa de la vida, etcétera, pero el centro del asunto era la defensa del agua. En esa época ustedes eran los famosos pelagatos. sí, eso nos lo puso un alcalde una vez que vino un procurador nacional, que había hecho un recorrido, un estudio, y le estaba entregando los hallazgos. Entonces el alcalde llegó tarde, y su jefe de prensa, su secretario de gobierno, perdón, en el oído le dice, como Nicolás estaba así, me dijeron, no vamos a hablar ninguno nosotros, pero él dice, cuando él le dice que responda pues a todos esos hechos que encontró la Procuraduría en ese entonces, le dije, esos pelagatos. El procurador se le emberracó, le dije, respete que este es un estudio que hicimos nosotros. Pero de ahí nos montaron los pelagatos. Y como yo que estaba ahí, el Comité del Agua, de pronto el que más estaba medio conocido entre toda esa cantidad de anónimos que han venido luchando por Buenaventura, ¿cierto? Entonces me dice una compañera, Daniela Estupián, cuando no quedamos que no íbamos a hablar. Entonces desde ahí nos quedaron los pelagatos y nos ganamos ese mote, ¿cierto? Pues hemos seguido así, los pelagatos seguimos, pero esos pelagatos que, como usted y como muchos, sin ninguna contraprestación y sin ningún interés personal, sino de que nos traten con dignidad, que tengamos el agüita para bañarnos, que tengamos el hospital donde nos atiendan, sin ningún interés de ganar más plata por el servicio que nos prestan, ¿cierto? Tengamos una educación digna para nuestros hijos. Entonces, pues, no, seguiremos llamando pelagatos, pero era en el comité que estamos nosotros, en el comité el comité ejecutivo del paro cívico. En ese trabajo pues han pasado muchísimos nombres y sería imposible resumirlos o mencionarlos todos acá, pero hay personalidades especialmente queridas por su dedicación, por su lealtad, por estar presentes en esos momentos en que no había a la vista un triunfo cercano, pero que siempre persistieron, y que yo sé que usted es inclinado a recordar esos nombres, que hoy incluso por el peso de los años ya están en casa, pero vale la pena mencionarlos, empezando por el luchador de 1000 batallas perdidas, entre otras cosas, Hernando Palacios Panchano, Chandolera, y algunos de esos otros viejos muy queridos, Carlitos Ochoa, Manuel Bedoya. Nicolás, si usted quiere hacernos algún breve comentario acerca de esa lista larga de personas queridas. Con Manuel Bedoya, cuando yo estaba estudiando en el ITI, yo entré en el 71, él era profesor de música y de religión, ¿cierto? Y él también estaba en las líderes sindicales de Utraval. Entonces, pues desde ahí venimos teniendo acciones conjuntas en defensa de los intereses, ¿cierto? Lo mismo Hernando, pues había trabajado en la flota 14 años y tuvo que bajarse porque no vio seguro, que por defender hizo un paro por allá afuera en Singapur, su vida, y le recomendaron, bájese porque usted lo van a tirar al agua. Entonces viene peleando, fue candidato al consejo siempre, como Humberto, y nunca salió, ¿cierto? Porque nunca pretendimos llegar comprando votos, y quería llegar con las ideas. Es la quinta vez con Humberto pues que llegamos, y aún lo siguen desconociendo. Entonces, yo tenía en estos días una discusión, no que le aclaraba. Usted como periodista, usted da una noticia y la noticia tiene que ser un hecho. La noticia no se puede confundir con mi opinión. Entonces, aún están diciendo por alguna emisora que es de la iglesia,
que Monseñor habla 10 minutos antes de comenzar el noticiero, que rezan el rosario desde las 4:30 hasta las 5:45. Buenaventura sin Dios. Carajo, si yo soy ateo, no puedes conocer quién tiene su Dios. ¿Ok? Entonces no podemos decir, y sin ley, que porque el alcalde no manifestó porque robaron a alguien, sin ley, pero nos quejamos de que el toque de queda inició a las 8 y que tenía que ser a las 10. ¿Quién puso ese toque de queda y esa ley seca? ¿Ve? Entonces yo decía, tenés que recordar hasta la primaria. Usted decía que la primaria, que el poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero hay otro cuarto poder, que es este que estamos nosotros aquí, el de los medios, pero el que no tiene para pagar, el medio lo ignora y invisibiliza y crea daños, crea en el ambiente que estamos sin Dios y sin ley, de que no hay líderes que estén luchando por esta comunidad y quieren invisibilizar y quieren poner como lo mejor lo salvador, lo que siempre ha sido el peor enemigo de la comunidad. A propósito de este asunto, Nicolás, si ya estamos llegando al final de nuestro programa, recordamos a nuestros televidentes, estamos en Diálogos de Ciudad y el tema de hoy es la conmemoración del 19 de febrero, la marcha para enterrar la violencia y vivir con dignidad, y nos acompaña Nicolás Rodríguez Hoyos, quien en la actualidad es integrante del Comité de Paro Cívico y participó de aquella marcha para entonces como integrante del Comité del Agua, y justo después de ese 14-19 el nombre de ese colectivo mutó a Comité de la Marcha porque recogió más pueblos, digámoslo así. Hoy, le pregunto yo, Nicolás, se conmemora ese 19 de febrero, pero efectivamente Buenaventura está pasando por una situación especial de violencia. ¿Cómo cree usted que va a participar esta alcaldía de esta marcha y cómo van ustedes a apelar? ¿Qué van a pedirle los integrantes del Comité del Paro Cívico a la administración justamente en estos momentos en que hay mucha violencia? ¿Qué esperan ustedes que suceda en esta marcha? Bueno, la administración que cumpla el compromiso de los horcones, ¿cierto? Nosotros, en el momento de que el alcalde se salga al compromiso del programa que viene ya de entrar la violencia de los 8 puntos del manifiesto, le vamos a salir a hacer la protesta, en la medida que esté eso. Pero también tenemos que recordar que esta administración le bajaron la categoría, hay menos dinero, y que el gobierno nacional no le está pagando unos dineros que son para solucionar los problemas sociales. Hace 3 años no se le paga los impuestos del uso del terminal. Entonces eso está por el orden de más de 200.000 millones de pesos. Vamos a exigirle, como nos acompañó nuestro compañero Héctor Epalza Quintero, ¿cierto?, nuestro hermano mayor, de que el gobierno nos suba de categoría, porque eso le bajó hasta el sueldo al alcalde. Nos bajó de categoría, a todo el mundo le bajó el sueldo, bajó los ingresos, y de ñapa el gobierno no paga por 3 años los impuestos que le corresponden por el uso del terminal, que solamente son 12 familias que están beneficiando, cuando anteriormente eso era lo que movía la economía, no solamente de Buenaventura, todo nuestro Pacífico. Es decir, que esta conmemoración de esta marcha puede ser una buena oportunidad para volver a llamar la atención, no solamente del gobierno nacional, sino de los medios a nivel nacional, acerca de la situación especial que vive Buenaventura. Perfecto. Y convocar y concitar ese compromiso nacional. Sí, tenemos que aprovechar nosotros siempre a través de las adversidades, nos reponemos como las aves de fénix y vamos más hacia adelante, ¿cierto? Con esa violencia de hace 7 años, enterramos la marcha, enterramos la violencia, y pues, los 8 puntos del manifiesto, la plata del plan de choque para el agua, y hay gente que se opone, pero seguimos en esa lucha, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar ahora, vamos a exigirle al gobierno que el mejor homenaje que le vamos a dar a Héctor Epalza Quintero es que exijamos que se le trate a la gente con dignidad, que nos suba nuestra categoría a nuestro distrito y que paguen la deuda, no solamente histórica, sino la que tienen desde 3 años que no han venido pagando el impuesto Invías o el Ministerio de Obras. Cerramos el programa con esta última pregunta y no quiero, por supuesto, comprometer de manera improvisada a Nicolás
acerca de si estará en la marcha o participará la iglesia y Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, pero a simple vista parecería muy interesante que la iglesia en cabeza de Monseñor acompañara esta marcha. ¿Qué cree usted que pueda suceder, Nicolás? ¿Esperaría usted que en esta ocasión, justamente en homenaje y reconocimiento a Monseñor Héctor Epalza, también contáramos con el actual obispo en este evento del 19 de febrero? Bueno, yo escuché hoy por los medios que están haciendo la cuña que el alcalde va a participar en el abrazatón, ¿cierto? Lo mismo el obispo decía que vamos a participar. Todo, yo soy un demócrata, la gente después decidirá quién está equivocado o no. Convoque quien convoque, señalen lo que lo señalen, de pelagato, de lo que sea, pero yo estoy de acuerdo que todo lo que venga en beneficio de la reivindicación de nuestra comunidad, vamos a apoyarlo, proponga lo que nos quiera proponer, ¿cierto? Entonces yo le pondría a ñapa y bueno, si vamos a salir el 10, pero después vamos a salir el 19, pues que hiciéramos una sola, como le hemos dicho a los comerciantes, ¿cierto? Hagamos una sola actividad, pero si no sea, vamos a participar en las dos, vamos a apoyar y en las dos vamos a exigir, como nuestra comunidad, que a Buenaventura se nos trate con dignidad. Bueno, lo que pasa es que extiendo un poquitico más el programa para hacer esta precisión. Claro, Nicolás se refiere al 10 porque este 10 de febrero está agendada una actividad convocada igual por un sector de la sociedad y ha cobrado ya bastante publicidad la convocatoria, así que es probable que Buenaventura llegue a tener dos eventos en este mes de febrero. Por un lado el 10 de febrero exclusivamente rechazando la actual violencia, pero por otro lado sabemos que desde el comité se está preparando la conmemoración de la marcha del 19 de febrero. A usted, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, estaremos pendientes de todo lo que viene y ojalá pues del cubrimiento de estos eventos tan importantes para Buenaventura. A usted, compañero, desde el fondo de mi corazón le quiero decir, agradecerle, ¿cierto? Podemos tener divergencias, pero la intención es de sacar adelante nuestra comunidad. Usted siempre estaba ahí con su programa Diálogo de Ciudad, nos enseñó algunas cosas donde nosotros no somos expertos, cómo llegar a la comunidad, que es bien difícil porque para llegar a la comunidad hay que pagar los medios, entonces por aquí no nos cuesta absolutamente nada. Gracias, compañero Rosaín, por estar ahí mostrando la realidad de nuestra comunidad. Gracias, compañero. Igual a nuestros televidentes les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a continuar con la programación de nuestro canal Yuvarta Televisión. A ustedes, mil gracias.